último bloque de la verdad de la milanesa y ya estamos con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, uno ya es parte habitual de la verdad de la milanesa, me refiero al profesor Cristian Martínez y también me siento como en una cátedra de la facultad, con dos profesores. Profesor Jorge Juárez, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente aquí en la verdad de la milanesa. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Jorge, y a toda la distinguida audiencia de la radio y al equipo de La Verdad de la Milanesa, ¿no? Un abrazo grande a todo Jujuy también. Bueno, gracias. Hoy nos convoca una fecha muy importante, no solamente para el peronismo, sino para la República Argentina, por más que la derecha neoliberal lo niegue. Y estoy hablando del 17 de noviembre de 1972. Recordemos el avión de Alitalia que traía a Juan Domingo Perón y a una impresionante comitiva de 150 personas integradas por reconocidas personalidades del peronismo, la cultura, curas tercermundistas, que arribaron a la Argentina tras 17 años y 52 días de exilio. Esto para millones de personas que en ese momento se trataba de una enorme utopía que se hacía finalmente realidad, un evento descomunal, fantástico, algo que parecía imposible, y cientos de miles de personas se movilizaron a Ezeiza para recibirlo. sí, Fernando, como vos decís, es un hecho trascendental y que debe ser recordado en la historia argentina. Lamentablemente lo recuerdan tan solo los peronistas, pero es un hecho histórico porque es un triunfo del pueblo popular, es uno de los grandes hechos de la historia argentina, es el triunfo de la militancia frente a las dictaduras militares. Después de batallar 17 años, los sindicatos, los grupos estudiantiles, trabajadores independientes, sectores de la cultura y demás, se logró vencer a un periodo se le llama el periodo pendular, a ese periodo de la historia argentina, que empieza con el golpe de Estado de Uriburu en 1930, bueno, y termina eso recién en 1983, pero en ese interín fue un verdadero triunfo, después de 17 años de lucha, lograr que Perón volviera al poder. Para que la audiencia se dé cuenta de cuál era la situación, la autodenominada Revolución Libertadora, mejor conocida como Revolución Fusiladora, había prohibido a los sindicatos, había prohibido al partido peronista, además, Perón ni Evita también no se los podía ni siquiera nombrar, porque era sancionable, se habían fusilado a cientos de dirigentes del peronismo. Y después con la Revolución Argentina, bueno, se siguió exactamente igual. La Revolución Argentina, siguiendo los pasos que hace siempre las dictaduras militares, plegadas a la oligarquía, seguía con las políticas económicas que nosotros conocemos: congelamiento de salarios, apertura al comercio internacional, sube de tarifas, devaluación de la moneda, es decir, todo para favorecer a los capitales internacionales y perjudicar a la clase trabajadora. Pero la sociedad de aquel entonces era una sociedad distinta, una sociedad totalmente influenciada, no tan solo por el peronismo, sino también por la Revolución Cubana, y que provocó que muchos grupos estuvieran realmente convencidos de los valores de la democracia y del poder popular. Y tuvieron hechos memorables como el Cordobazo, el Tucumanazo, el Viborazo después en Córdoba, que fueron verdaderas revueltas populares que... Parece que lo perdimos al profesor Juárez. Sí, bueno, yo un poquito, ahí hasta que logremos reconectar. Sí, Mira, en base a lo ahí volvió, que... ahí volvió Juárez. Sí, sí. Bueno, que quería terminar, y ya lo dejo hablar a Cristian, porque realmente me entusiasmo con esto, porque la verdad que es un hecho histórico, que vuelvo a repetir, es Sí, que todas histórico esas mundial. políticas, sí, exactamente, todas esas políticas destinadas a favorecer al capital foráneo, extranjero, en contra de la clase obrera, de la clase trabajadora, recibió la respuesta contundente de los estudiantes universitarios,
los sindicalistas, los grupos de trabajadores independientes, demás, con verdaderas revueltas populares, nacionales, que los debilitaron y provocaron que no les quedara otro remedio a las dictaduras militares apoyadas por las oligarquías terratenientes, en el caso de la Argentina, los grupos concentrados de poder, de llamar a elecciones y permitir que vuelva Perón a la Argentina, cosa que para ellos era el peor de los síntomas para tratar de mantener el poder de la oligarquía. Así que por eso digo que es un hecho trascendental. Y para terminar, y ya lo dejo a Cristian, hay que recordar también que la vuelta del peronismo se había desarrollado en los albores de la segunda posguerra mundial, es decir, en el estado de bienestar que el capitalismo se había obligado a mantener debido a que el avance del comunismo, no tan solo en Europa Oriental, sino también en América Latina, por el influjo de la Revolución Cubana, inclusive en Winston Churchill en Inglaterra había perdido las elecciones, el Partido Laborista, un partido de izquierda, había ganado, es decir, que tenían que flexibilizar el sistema capitalista para lograr una redistribución más equitativa de las plusvalías, de las ganancias de las empresas. Pero eso en la década del 70, cuando vuelve Perón al poder, estaba llegando a su fin el sistema de Bretton Woods, que había atado al patrón oro, a la economía mundial y al dólar como la moneda de transacción mundial, estaba llegando a su fin. Estados Unidos estaba sufriendo una grave crisis económica, agudizada también por la pérdida de la guerra de Vietnam, el surgimiento como potencias industriales de Japón, de Alemania y de sus monedas, el yen y el marco alemán. O sea, configuraba un nuevo tipo de sociedad y internacional que, bueno, el peronismo tuvo que enfrentar cuando fue al poder. Pero bueno, ese es más o menos el marco internacional. Pero realmente es una fecha para recordar porque es un triunfo, vuelvo a repetir, de las clases populares en contra de las dictaduras. Cristian. Excelente. ¿Qué más puedo decir? Existe una excelente síntesis histórica, un excelente gráfico bastante desmenuzado y pormenorizado del contexto nacional y el contexto internacional. Quizá quizá un poquito para ilustrar también las dicotomías internas que hasta hoy en día nos afectan, nuestras divergencias internas hacia adentro del movimiento. También sería interesante remarcar que, bueno, está la foto ahí ilustrativa que quedó para las postrimerías de la historia, de la recepción de Rucci, ¿no? Con el paraguas y el retorno de Perón, esa foto mítica que quedó para todo el pueblo argentino, no solo porque bien lo marcaste, Jorge, creo que también Fernando está muy de acuerdo en esa posición de que no solo fue un triunfo del peronismo, sino que fue un triunfo de las grandes masas populares que, producto del advenimiento del peronismo en el 45, no solo tuvieron su primera expresión genuina en cuanto a democracia de masas, porque ya, ¿por qué digo genuina? Porque habíamos tenido una especie de rocío democrático, así un aire, una brisa muy bonita con Irigoyen, ¿sí? Y que fue el primer gobierno nacional popular en la Argentina, pero que esto obviamente no alcanzaba a tomar la forma, la dimensión y la vigorosidad que luego con el peronismo se hizo eco en la Argentina, ¿no? Tal cual ese contexto tan particular, tan agitado, tan complejo, también tan antagónico, y esto también hay que mencionarlo. Quizás no es conveniente para políticamente mencionarlo ahora, pero estamos haciendo análisis histórico y creo que vale la pena mencionarlo también. Ahora más que nunca, Cristian, ahora más que nunca. Sí, sí, tenemos, sí, ahí creo que sabes muy bien a dónde voy a ir, qué es lo que voy a plantear. Estamos, ya A nivel estamos jugando, ya jugamos de memoria en la cancha. Sí, así es. La lucha agonal que se produce en el escenario político en ese momento, que luego la venida de Perón va a ser simplemente el comienzo, el inicio de una lucha tremenda a nivel interno, nacional e internacional en la Argentina. A nivel interno, en cuanto a las fuerzas internas del movimiento peronista, se dio un escenario muy particular porque la cancha ya estaba bastante compleja para que el general
venga y se acueste cómodamente y plantee, soy el líder indiscutido del movimiento. Por supuesto que seguía siendo el líder indiscutido del movimiento el general Juan Domingo Perón, con la diferencia que el escenario no era quizás el escenario que él esperaba, o quizás creo yo que el mismo Perón, me atrevería a decir, según los libros de historia de distintas corrientes inclusive, el escenario no era el mismo, era bastante complejo. Las fuerzas peronistas y su lucha interna entre los sectores de izquierda, de derecha, los tradicionales, los conservadores, los heterodoxos, los ortodoxos, solamente encontraban un punto de conexión y un punto de unión en el liderazgo hasta ese momento indiscutido de Juan Domingo Perón. Creo que cuando Perón regresó en ese lapso de un año, que bueno, sabemos que luego, lamentablemente, no solo para el pueblo peronista, sino para la patria, Perón deja este mundo y fallece, dejando a cargo el poder a su entonces mujer y también candidata en ese momento por la fórmula, María Estela Martínez de Perón, que dicho sea de paso fue quien, bajo el gobierno de ella, ya que estamos hablando de fechas, ¿no? El 17 de noviembre, donde primero se menciona esto de la se tiende a plantear como un atisbo de lo que luego va a ser el feriado que logra plasmar Cristina Fernández de Kirchner en un decreto. Es bajo el gobierno de ella en donde se plantea el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? Se comienza a hablar de la vuelta de obligado, ¿sí? Y Sí. de la reivindicación de Rosas a nivel histórico, ¿no? Cosas también que hay que tener en cuenta. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, un complejo escenario, el que Perón tuvo que enfrentar cuando vino a la Argentina. Teníamos un frente abierto a nivel interno bastante complejo, las fuerzas peronistas de izquierda, la de derecha, los sindicalizados, la Unión de Estudiantes Secundarios, la gente que participaba de la Federación Universitaria Argentina, es decir, por supuesto, detrás de las banderas del peronismo universitario, y distintas también corrientes ya vinculadas a movimientos armados en ese momento. Van a tornar bastante complejo y diría yo ingobernable el movimiento fuera de la figura de Perón. Entonces, y un Perón ya debilitado en ese aspecto, no solo a nivel de liderazgo, sino también un Perón distinto que, recordemos, ese 1 de mayo mítico en la plaza donde echa a los montoneros, ¿no? Y desconoce en ese aspecto quizás bueno, es difícil en perspectiva inclusive del tiempo, ¿no? Decir cómo sucedieron las cosas, porque hasta hoy en día siguen existiendo planteos al respecto, ¿no? Pero creo que Perón estaba ya bastante grande para entender ciertas complejidades de ese momento histórico y aquellos movimientos que reivindicaban a Perón como un líder político no entendieron que no era el Perón del 45, sino era otro Perón el que venía de España, ¿no? Entonces, Bueno, en algún punto, digo, no para darle la razón, pero bueno, Lanusse antes de que llegara, General Lanusse, dictador, lo había desafiado, ¿no? A General Perón diciéndole que no le iba a dar el cuero. Sí, Eh, y no es que no le dio el cuero, pero no le dio por ahí el tiempo, no le dio la vida. Y algo que por ahí Perón, que ya había intentado, ¿no? Regresar anterior de veces cuando, por ejemplo, en el 64, que su avión fue interceptado en Brasil y se lo devolvieron a Europa, pero no vivió lo que, como vos decías, Cristian, lo que estaba sucediendo en la Argentina y que tal vez tiene que ver con algo que marcaste vos, Jorge Juárez, que tiene que ver con la revolución cubana, que de alguna manera ahí aparece el peronismo de izquierda, que antes no existía, ¿no? Peronistas que idolatraban al Che Guevara, algo extraño, controvertido, contradictorio, pero que hoy sigue ocurriendo y que hay muchos adeptos, pero que estaba en un momento donde hubo una represión sangrienta desde Onganía, empezaron los fusilamientos a militares leales y además civiles militantes, ¿no? Y algo a tener en cuenta, que habían empezado la desaparición ya de militantes y muchos presos políticos. y a eso hay que sí, sumar. Hay un cortito, un minutito nada más, y te doy la palabra, Jorge. Y otra cosita más, a este gran condimento que vos planteaste muy bien, Fernando, lo describiste muy bien,
al escenario en cuanto a posiciones políticas ya y a ciertos actores que comenzaron a aparecer en la escena que no estaban hasta ese momento bien visibilizados, o sea, no estaban bien plantados en la escena política y que luego con el olfato político de que Perón vuelve, y que de hecho volvió, se hicieron presentes, le sumemos el escenario de complejidad ideológica del momento, es decir, había agrupaciones que ya sabemos cuáles son muy conocidas en el espectro del estudio de la historia política, que trataban de fusionar peligrosamente, de hecho así salió el experimento también, porque así esto desembocó luego en el proceso de reorganización nacional del 76, agrupaciones que desde distintos focos ideológicos trataban de ideológicamente mezclar, experimentar, fusionar desde la visión del tercermundismo, por ejemplo, del cristianismo católico, pasando por el comunismo, el peronismo y otras tantas más ideologías en un solo movimiento de liberación nacional. Creo que eso también contribuyó muchísimo a la confusión, a la complejidad y al reguero de pólvora que luego desemboca en el proceso de reorganización nacional de 1976. Sí, tal cual como dice Cristian, fue un conjunto de líneas ideológicas que mezclaban. Estamos con Ahí, problemas de conexión con el profesor Juárez, que ahora está en Tucumán. Eh, y eh, te sí, perdimos un sí, rato, sí, Jorge. está bien, no. Sí, lo que decía es que era una confluencia de corrientes ideológicas, más bien ligadas con el marxismo, con el comunismo, pero que trataban algunas, en el caso de Montoneros, por ejemplo, de amalgamar esas corrientes con el peronismo. ¿Por qué? Porque muchas de estas corrientes veían que el pueblo, en esencia, el pueblo argentino era peronista. Entonces, cualquier intento de tomar el poder político tenía que pasar con el peronismo adentro. Lo que ocurre es que eran visiones ideológicas muy diferenciadas y, bueno, y provocaron los choques que lamentablemente erosionaron y debilitaron al movimiento peronista de la década del 70. Y eran corrientes realmente muy heterodoxas, venían del tercermundismo, del PRT, por ejemplo, la teología de la liberación. exactamente, de la teología de la deliberación. Bueno, estaba el ERP, que bueno, el ERP sí nunca se consideró peronista, siempre se consideró marxista. Bueno, pero todas esas corrientes, inclusive en el mismo sindicalismo había diferencias. Estaba el sindicalismo ortodoxo, peronista, y estaba el sindicalismo que no peronista de Bandor, y estaba el sindicalismo que provocó el cordobazo. Así que toda esa amalgama de corrientes ideológicas que estaban unidas en una lucha en contra de la... Mientras retomamos la comunicación con el profesor Juárez, que muy bien estaba detallando, ¿no? la En situación la política. sí, lamentablemente, bueno, eso desembocó después de la dictadura de 1976, cuando todas esas corrientes internas entraron en conflicto, bueno, por las diferencias que había entre ellas. Y el Perón que vino en el 73 era un Perón distinto al de la primera época, fue un Perón de diálogo que se abrazó con, Balbín. Con Balbín, y además, bueno, que tuvo al catamarqueño Bruno Helvar como representante de la burguesía nacional tan escasa en Argentina, que trató de Sí. crear a través del diálogo de los sectores empresarios una burguesía nacional con visión industrialista e inclusiva. Bueno, pero lamentablemente la burguesía argentina jamás fue nacionalista y lamentablemente naufragó el proyecto de Helvar. Pero era un Perón distinto, un Perón de diálogo, un Perón que traía de convocatoria. Es más, se había hablado de que la fórmula original iba a ser Perón-Balbín. Bueno, después, por los avatares políticos, terminó siendo la fórmula Perón-Perón, pero ese Perón de diálogo no coincidía con los grupos más extremos ideológicos que estaban dentro del peronismo, Montoneros, y eso provocó
Eso provocó el choque que finalmente terminó el debilitamiento del movimiento político que encarnó Perón. Jorge, te voy a hacer una pregunta, creo que muy necesaria. Yo sé que va a prender la mecha y la vamos a dejar picando, digo, por el horario justo a último momento. ¿Vos creés que esas rispideces, esas complejidades, esas aristas irreductibles de lucha política agonal, ¿sí? Antagónica, en algún momento en los años 70, previos al último golpe militar del 76, que se dieron en la Argentina pues, a nivel macro político, en lo ideológico, pero a nivel micro, hacia adentro del movimiento, ¿tiene alguna reminiscencia en el escenario político actual? Sí, los hechos históricos no desaparecen, siguen en el tiempo, quizás se transforman un poco, pero siguen. Hoy también en el movimiento popular hay, hay muchas corrientes, inclusive nosotros vemos que dentro del mismo peronismo hay cuestionamiento al kirchnerismo, no se sabe si el kirchnerismo, no dudan de que del kirchnerismo sea peronismo. Es decir, sigue habiendo, porque bueno, el peronismo es un movimiento y como tal aglutina, junta a diversos actores que no son de 0 a 5 grados de una homogeneidad ideológica concreta. Entonces, esa rispidez, esas líneas, esas variantes, esos matices ideológicos, hoy en día perduran en el peronismo. Quizás no tengan la fuerza que tuvieron en la década del 70, pero siguen dentro del movimiento. Lo que ocurre es que también que esas ideologías tienen que amoldarse a los contextos actuales. Eh, de lucha que tenemos hoy en día. Hoy estamos luchando contra un neofascismo, contra el liberalismo a ultranza, y bueno, y tiene que haber, como todo, como en política, tiene que haber un diálogo que logre encontrar un camino, una síntesis, bueno, para lograr un nuevo factor de poder que pueda luchar en contra de este neofascismo que está gobernando Argentina. Pero sí, las líneas ideológicas siguen, no desaparecen en el tiempo, a veces con mayor intensidad, menos con menor intensidad, a veces transformadas, pero sí siguen. Porque, vuelvo a repetir, como decía, como escribe Sarmiento, en algún momento las ideas no se matan, bueno, las ideas no mueren y siguen, quizás se van transformando un poco, pero se van amoldando a los tiempos, pero siguen, y en el peronismo siguen, porque vuelvo a repetir, el peronismo fue, es y será siempre un movimiento. Evita decía que el peronismo será revolucionario o no será, y aún hay mucha gente dentro del peronismo que no sabe que el peronismo debe ser revolucionario. Y Claro. hoy en día también existen esas divergencias, pero vuelvo a repetir, debe haber diálogo, porque debe haberlo, porque tan solo en unidad, no tan solo de los sectores peronistas o del panperonismo, sino de otros sectores que no se identifican como peronismo, pero tampoco se identifican como liberales o neofascistas, debe haber un para construir una alternativa de poder ante este gobierno neofascista que tiene un poder económico impresionante y bueno, y tiene los grupos mediáticos a su favor, aún viendo que la figura, la personalidad poco convencional, voy a usar ese término de Milei, no se consigue despertar hoy por hoy todavía una reacción unificada en contra de lo que es un verdadero saqueo de la clase trabajadora. Por eso vuelvo a repetir, hoy por hoy, más allá de que existen esas líneas ideológicas, yo creo que el diálogo es lo que tiene que amalgamar para conseguir una respuesta política que como corresponde a esta nueva ola neoliberal o neofascista que está gobernando Argentina. Jorge, Cristian, quiero agradecerles por este bloque, por este espacio. Realmente ambos, cada uno desde su visión, desde que son muy parecidas, incluso también similar a la mía y a la de muchos de los oyentes de La Verdad de la Milanesa, han expuesto un excelente recordatorio de un hecho, como decíamos, ¿no? Tan importante para la historia argentina. Yo, porque ya estamos fuera de tiempo, los invito, en la medida de sus posibilidades,
a seguir el próximo sábado, porque la verdad que ha quedado mucha información sobre el regreso del general Perón a la Argentina, lo que pasó después y cómo aportaba Cristian lo que está ocurriendo, ¿no?, ahora con el gobierno de Milei con respecto al peronismo, ¿no?, que de alguna manera viene a querer terminar con lo que comenzó en 1955. No solo eso, un minutito. No solo eso, Fernando, hay una cuestión acá fundamental, que es entender que primero todos tenemos el bastón de mariscal, también esa cuestión de la lucha interna que planteamos muchas veces, todos tenemos el bastón de mariscal, no se trata de ser genéticamente más o menos peronista, esto se trata de entender cómo las luchas del pasado, como decía el profesor Jorge, y no solo las luchas del pasado, sino los matices internos que las ideologías por ahí, algunas más vinculadas al nacionalismo, otras más al izquierdismo, otras más al marxismo, comunismo, etcétera, y todos los sismos sabidos por haber de ese momento, y más que nada después de la década del 60, que se imprimieron un montón de cuestiones ideológicas y divergentes hacia adentro, que fueron permeables hacia adentro del movimiento. Lo hicieron y lo tornaron complejo. Tenemos que de una vez por todas dejar de lado ese análisis quizás perjudicial de decir quién es más y quién es menos peronista, por qué es kirchnerista, por qué no lo es, porque en esa época hasta había, como bien lo dijo el profe Jorge, peronistas que eran desde curas tercermundistas pasando por guevaristas, pero no dejaban de ser peronistas. Entonces, en ese matiz, en esa diversidad, es que encontramos la riqueza de un movimiento popular, nacional, latinoamericano, que sí o sí estoy seguro y soy un convencido, y creo que ustedes también, va a dar con la tecla, ¿no? Tiene la llave de un segundo proceso de emancipación en la Argentina que nos libere de una vez por todas y haga la segunda independencia que tanto nos hace falta en este país. Bien, nos despedimos entonces con el compromiso en lo posible de seguir el próximo sábado. Les mando un gran abrazo. Feliz día mañana para ustedes y para todos los militantes argentinos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Fernando. Muchas Un gracias. Un abrazo, saludo, Fernando. Saludo a toda la audiencia. saludo a Nos todos los vamos, escuchas. nos estamos yendo. Esto fue La Verdad de la Milanesa por Radioactiva FM 103.5. Gracias a todos y todas. Nos estaremos escuchando y viendo también, ¿por qué no?, cuando diga el próximo sábado La Verdad de la Milanesa. Gracias. Chau.